La parte proporcional a que se refiere el párrafo que antecede se calculará considerando el número de metros cuadrados de construcción de la unidad por él ocupada o otorgada de manera gratuita en relación con el total. Proporcional. El impuesto predial por ingresos derivados del arrendamiento es aquí proporcional. Subimos, por favor. Más, hasta el predial base de rentas. Más, al texto. Otro. Ahí. En cambio, el impuesto sobre adquisición de inmuebles me dice, si concedes el uso o goce temporal de una parte, me lo calcula sobre la totalidad del inmueble, por favor. Por eso se los dejé en mayúscula, sobre la totalidad del inmueble. No hay proporción. Y si el impuesto se llama, el principio o garantía tributaria se llama de proporcionalidad tributaria, pues yo creo que por definición es violatorio de este principio. Y yo me pregunto, ¿por qué la ley del impuesto sobre la renta? O sea, no solo es una mala regulación del impuesto, una pésima técnica legislativa, porque no solo se cobran aspectos que no tienen derecho a cobrar, sino además lo hacen burdamente. Insisto, la palabra es atascados. El apetito recaudatorio no tiene límite. Lo hacen por 10. Págame primero el impuesto predial, págamelo sobre rentas y después multiplícalo por 10. Y si nada más es un 0.01%, calcúlamelo sobre el total. No tiene vergüenza el legislador, de ninguna manera. Esto se llama robo, esto lo conocen, esto lo hacen con todo el conocimiento del mundo. Y como estoy amparado por la libertad de cátedra, y puedo decir, y la Constitución también me protege, puedo decir que los ministros son cómplices de un atajo. No tienen vergüenza. Estoy absolutamente seguro que saben lo que están haciendo y que votan en el sentido que votan por intereses económicos de quienes detentan el poder y la repartición que se hacen los poderes del Estado. Como dato cultural, quiero decirles que esta ley de salarios máximos para funcionarios públicos que no podían rebasar al presidente de la República, bueno, pues también comprendía a los miembros del Poder Judicial. Irónicamente, casi a la par se sacó a los miembros del Poder Judicial de la ley y concomitantemente se declaró la constitucionalidad del impuesto empresarial de tasa única. Esos son los acuerdos, esos son los enjuagues que hacen nuestros señores ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Porque no me pueden decir que esto no lo entienden. No lo creo. No lo creo y lo sostengo públicamente. Esto es más que inteligible, esto es evidente y esto es burdo. Y lo sostienen, y lo votan y hacen jurisprudencias obligatorias aplicables a todos. Y después se pretende reformar la ley de amparo porque los abogados fiscalistas son unos rateros que lucran con el dinero del pueblo, porque solo están buscando vericuetos, por el amor de Dios. ¿Dónde están los vericuetos? Es palpable. Y para evitar que existan juicios que defiendan a los gobernados y a los contribuyentes de este tipo de aberraciones, pues entonces las propuestas y la tendencia es eliminar de tajo el amparo contra leyes fiscales y condicionar al máximo el amparo directo contra sentencias jurisdiccionales en materia fiscal. Pero retomemos el punto. Cambiamos, por favor. Otra. Más.
Ahí, no, subimos uno. Por ello, puede concluirse que el impuesto predial base a rentas es en realidad un impuesto personal de ingreso que grava la totalidad de los percibidos por toda aquella persona que otorga en arrendamiento su bien inmueble, asemejándolo indebidamente y en contra de las garantías que en materia fiscal otorga la Constitución con otro tipo de contribución al ingreso como lo es el impuesto sobre la renta, que grava todo incremento patrimonial de las personas, incluido el que se genera como consecuencia de otorgar en arrendamiento sus bienes. De ahí que, bajo ninguna óptica, puede estimarse que el impuesto predial base a rentas grave la propiedad o posesión del inmueble como su naturaleza real lo exige. ¿Por qué le ponen impuesto predial? Porque si no violan el 115. Entonces, como el 115 solo me deja gravar a las gallinas, le voy a poner impuesto a las gallinas y se lo voy a cobrar a las vacas, a los becerros, al bla, 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 bla. Por eso hacen estas cochinadas. Cambiamos, por favor. Perdón. Una pregunta nada más para seguir el argumento de la no proporcionalidad. Mencionabas que el hecho de que se ocupe la mitad del inmueble y se rente la otra mitad en 20,000 pesos implicaba que al considerar el valor total de la renta, 20,000 pesos, no se estaba haciendo proporcional, ¿no? Eso es lo que entendí, para determinar el valor del predial. Vaya, no me puedes considerar el todo para la comparación de un precio parcial. Ahora, toda vez que el valor que consideraría serían 20,000 pesos y 20,000 pesos solo corresponde a la mitad, que es la que estoy dando en arrendamiento, y a la otra mitad no llevaría eso implícito que esos 20,000 pesos ya son la proporción que corresponde nada más. No, porque dice que es la totalidad del inmueble. Me debes comparar el predial total regular contra el que te sale por la renta parcial. Okay. Entonces, si yo estoy rentando el 50% del inmueble, pues te calculo el 50% del predial contra el de las prestaciones que obtengo, ¿no? O sea, el problema no es por la parte de la renta, sino por la parte contra la que comparas, que es total. El problema es que me vuelves a llevar al más alto y al más alto, y todas tus fórmulas apuntan a la cantidad más alta y no encuentras ya la forma de hacer que suba esa cantidad. Cuando la ley del impuesto sobre la renta dice específicamente vamos a sacar proporciones. Gracias. Sí, por nada. ¿Alguien más? Así las cosas, quien distinga con exactitud el hecho imponible de las dos vertientes del impuesto predial, necesariamente habrá de concluir que el predial regular, como es debido, grava la propiedad o posesión de bienes inmuebles localizados en el Distrito Federal. Luego entonces es real. El predial base a rentas grava el incremento patrimonial que conlleva el cobro de cantidades como consecuencia del arrendamiento del bien. Luego entonces es personal. Cambiamos, por favor. Capacidad contributiva según cada supuesto de causación. Ayúdeme alguien por acá, por favor. Capacidad contributiva según cada supuesto de causación. El propietario de un inmueble que ha otorgado el mismo en arrendamiento incurre en supuestos que revelan potencialidad para contribuir el gasto público en dos diversas vertientes. La primera obedece a que mientras conserve la propiedad del tal inmueble, ello refleja que cuenta con recursos suficientes para la manutención y por ello habrá de pagar impuesto predial. La segunda porque quien ve incrementado su patrimonio en razón de las rentas percibidas obtiene una utilidad que lo obliga a tributar a la luz del impuesto sobre la renta, respecto de la diferencia entre la renta obtenida y las deducciones permitidas sobre el particular, que es lo que constituye precisamente su utilidad. Es así que sin pretender desconocer las dos variantes de potencialidad tributaria que involucra el arrendamiento de un bien inmueble, ellas no pueden converger simultáneamente para efectos de un solo tributo y menos aún dentro de la figura de un impuesto eminentemente real como lo es el predial.
Gracias. Como ven, estamos utilizando la misma plantilla del impuesto sobre adquisición de inmuebles. Allá teníamos 3 vertientes, aquí tenemos 2 vertientes. Pero lo más importante es, no pueden converger, perdónenme por ser tan insistentes, no, eso es clarísimo, es muy fácil de advertir y siempre que lo encuentren van a poder advertir o apreciar la inconstitucionalidad del impuesto y aunque sea contracorriente, bueno, pues quizá valga la pena intentarlo en un juicio de amparo indirecto y pretender ganar esto. No pueden converger y menos aún dentro de la figura de un impuesto eminentemente real como lo es el predial. También reitero que se cobra renta dentro del predial para salvar el texto del artículo 115 y decir, no, estoy grabando la propiedad inmobiliaria. No estás grabando la propiedad inmobiliaria, estás grabando la obtención de rentas. Y hay otro artículo, perdón, otra contribución que se ocupa de ello. Cambiamos, por favor. Ok. Este es el criterio que emitió la Suprema Corte de Justicia sobre el particular. Y si lo cambias nada más tantito para que vean, no se ve tan bien aquí. La intención era distinguirles algunos puntos paso a paso. Regresamos, por favor. Predial. Miren, una disculpa, me comí el número. El artículo 149, fracción segunda del Código Financiero del Distrito Federal, en vigor a partir del 1 de enero del 2002, al incluir el factor 10 en el cálculo de la base gravable del impuesto relativo respecto de inmuebles que se otorgan en uso o goce temporal, inclusive para la instalación o fijación de anuncios o cualquier otro tipo de publicidad, transgrede los principios de proporcionalidad y equidad tributaria. Primer aspecto a destacar del criterio de la Corte. El factor 10 para calcular la base gravable del impuesto predial respecto a los inmuebles que se otorgan en arrendamiento viola los principios de proporcionalidad y equidad tributaria. ¿Qué es lo único que viola estos principios? Solo el factor 10. Cambiamos, por favor. Porque, dice la Corte, el factor 10 distorsiona la base gravable del impuesto en atención a que si ésta debía ser equiparable al valor de mercado o comercial de los inmuebles, no existe razón alguna que justifique elevar dicho valor comercial 10 veces más de lo que realmente corresponde, toda vez que con ello se desconoce la auténtica capacidad contributiva de los sujetos pasivos del impuesto. El único vicio es que la multiplicación por 10 es excesiva. Pero vas a dejar que se cobra un predial sobre rentas. Pues sí, porque entonces nada más le quito el 10 y ya no está tan gravoso. No, pero no es si es mucho o es poco. La inconstitucionalidad nunca, jamás en la vida podemos demostrar una inconstitucionalidad de impuestos a partir del quantum, del monto, a no ser que sea ruinoso, y para que sea ruinoso tiene que ser, bueno, devastador. Solo declara la inconstitucionalidad del factor 10 porque estos talentos jurídicos advirtieron después de minuciosos estudios que se elevaba 10 veces el valor y decretan que es inconstitucional el factor 10. Pero fíjense el efecto, que tiene una verdad y una mentira. No obstante, la inconstitucionalidad de dicho factor, volvemos a lo mismo, solo el factor es inconstitucional, no implica que este tipo de contribuyentes dejen de enterar el impuesto relativo, sino solo que deben calcular el valor catastral de los inmuebles otorgados en arrendamiento en términos de lo dispuesto por la fracción segunda del artículo 149, sin incluir el referido factor 10 y pagar el tributo conforme al valor más alto que resulte entre el así determinado y el previsto por la fracción 1.